Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de leyes, intrigas, romances prohibidos y por supuesto, el inconfundible toque dramático que solo las series turcas saben ofrecer. Prepárense para descubrir o redescubrir esas joyas televisivas que nos transportan a Estambul mientras seguimos de cerca las vidas de abogados apasionados y decididos. Si son como yo amantes de las series que te enganchan desde el primer capítulo y te dejan con ganas de más, este vídeo es para ustedes. Vamos a explorar series donde la justicia se entrelaza con el amor, la ambición y los secretos del pasado, todo con ese sabor turco que nos encanta. Antes de empezar, si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado al entretenimiento. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a desenmarañar estas historias legales llenas de pasión. La primera serie que quiero presentarles es, sin duda, un clásico moderno que ha conquistado corazones en todo el mundo. Hablo de Kara para Aşk, o Dinero Sucio Amor en español. Si bien la trama principal no gira exclusivamente en torno a abogados, la presencia de un personaje clave en el ámbito legal y las implicaciones de la corrupción en la justicia la hacen digna de mención. La historia comienza con un doble asesinato que une a Ömer Demir, un policía, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas. A medida que investigan, descubren una red de corrupción que llega hasta las más altas esferas, incluyendo a abogados sin escrúpulos que se benefician de las actividades ilícitas. La serie explora la lucha de Ömer y Elif por descubrir la verdad y limpiar el nombre de sus seres queridos, enfrentándose a poderosos enemigos y dilemas morales. Aunque no todos los abogados en la serie son modelos de virtud, Kara para Aşk nos muestra el poder de la ley, tanto para proteger a los inocentes como para encubrir la injusticia. Además, la química entre los protagonistas, interpretados por Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, es simplemente innegable. Prepárense para suspirar y emocionarse con cada capítulo. ¿Pero qué hace a Kara para Aşk tan adictiva? Más allá del romance tórrido y las escenas de acción trepidantes, la serie profundiza en la complejidad de la corrupción sistémica. No se limita a mostrar a villanos caricaturescos, sino que revela cómo la codicia y la ambición pueden corromper incluso a las personas que juraron defender la ley. Los abogados corruptos de la serie, personajes grises y moralmente ambiguos, son un reflejo de una realidad preocupante, donde la justicia puede ser comprada y vendida. Sus motivaciones no son simplemente monetarias, también buscan poder, estatus y la protección de sus propios secretos. La serie explora cómo estos personajes justifican sus acciones, convenciendo a sí mismos de que están haciendo lo necesario para proteger a sus familias o para mantener el orden en un mundo caótico. Kara para Aşk nos obliga a preguntarnos, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para proteger a nuestros seres queridos? ¿Es justificable romper la ley si el fin es bueno? Estas son preguntas complejas y sin respuestas fáciles, que hacen que la serie sea mucho más que un simple drama romántico. Además, la ambientación en Estambul, con sus hermosos paisajes y su rica cultura, añade un toque exótico y atractivo a la serie. La música, cuidadosamente seleccionada, intensifica las emociones y crea una atmósfera de suspense y misterio. En definitiva, Kara para Aşk es una serie que combina todos los ingredientes necesarios para enganchar al espectador desde el primer minuto: una trama intrigante, personajes complejos, un romance apasionado y una crítica social relevante. Ahora, cambiemos de tercio y hablemos de una serie que sí se centra directamente en el mundo de la abogacía, aunque con un giro bastante particular. Me refiero a Yargı o Juicio en español. Esta serie ha arrasado en Turquía y en varios países, y con razón. La trama sigue a Ilgaz Kaya, un fiscal recto y dedicado, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y a veces imprudente. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato y Ceylin es la abogada defensora. A partir de ahí, se ven envueltos en una serie de casos complejos y moralmente ambiguos que ponen a prueba sus principios y los obligan a cuestionar todo lo que creían saber. Yargı es mucho más que un drama legal, es una reflexión sobre la justicia, la verdad, la familia y el perdón. Los personajes están muy bien construidos y sus motivaciones son creíbles, lo que hace que sea fácil conectar con ellos y empatizar con sus dilemas. Además, la serie aborda temas sociales relevantes como la violencia de género y la corrupción policial, lo que le da un peso adicional. La tensión romántica entre Ilgaz y Ceylin es otro de los puntos fuertes de la serie, con momentos llenos de química y otros de pura frustración.
Si buscan una serie que los haga pensar, sentir y emocionarse, Yark es una excelente opción. Pero Yark va más allá de la simple resolución de casos judiciales. Profundiza en las complejidades éticas de la abogacía y la fiscalía. Ilgaz, con su rectitud inquebrantable, representa el ideal de un sistema legal justo y equitativo. Sin embargo, a medida que avanza la serie, se enfrenta a situaciones que lo obligan a cuestionar sus propias convicciones. Ceylin, por otro lado, es una abogada que no teme romper las reglas para defender a sus clientes. Su pasión y su determinación la llevan a tomar decisiones arriesgadas y moralmente cuestionables. La relación entre Ilgaz y Ceylin es el corazón de la serie. Son dos personas opuestas en muchos sentidos, pero que se complementan y se desafían mutuamente. Su romance es un torbellino de emociones, con momentos de ternura y pasión, pero también de conflicto y desconfianza. La serie también destaca por su guión inteligente y sus diálogos afilados. Los casos judiciales son complejos y están llenos de giros inesperados, manteniendo al espectador enganchado de principio a fin. Además, Yark no rehúye a la hora de abordar temas sociales relevantes, como la violencia de género, la corrupción policial y la discriminación. La serie muestra cómo estos problemas afectan a las vidas de las personas y cómo el sistema legal puede ser tanto una herramienta de justicia como de opresión. En definitiva, Yark es una serie que combina drama legal, romance y crítica social de una manera magistral. Es una serie que te hará pensar, sentir y emocionarte, y que te dejará reflexionando sobre la naturaleza de la justicia y la importancia de la verdad. Otra serie que vale la pena mencionar, aunque es un poco diferente a las anteriores, es A Blue o El Patio en español. Si bien no se centra exclusivamente en abogados, la presencia de personajes que trabajan dentro del sistema legal, ya sea como defensores de las reclusas o como funcionarios judiciales, es crucial para la trama. A Blue nos sumerge en el duro mundo de una prisión de mujeres, donde la ley y el orden son constantemente desafiados. Denise Demir, la protagonista, es una mujer que ingresa a prisión tras dispararle a su abusivo esposo en defensa propia. Dentro de la cárcel, debe aprender a sobrevivir en un ambiente hostil, donde la lealtad y la traición son moneda corriente. La serie explora las complejas relaciones entre las reclusas, los guardias y los funcionarios de la prisión, revelando un sistema corrupto y desigual. Aunque no es un drama legal en el sentido tradicional, A Blue nos muestra las consecuencias del fracaso del sistema judicial y cómo afecta a las personas más vulnerables. Es una serie cruda, intensa y a veces difícil de ver, pero también es muy poderosa y conmovedora. Si buscan una serie que los haga reflexionar sobre la justicia social y los derechos humanos, A Blue es una opción impactante. A Blue es un grito desgarrador desde el interior de un sistema penitenciario femenino corrompido. No se anda con rodeos a la hora de mostrar la brutalidad, la desesperación y la lucha por la supervivencia que enfrentan las mujeres encarceladas. Los abogados y funcionarios judiciales que aparecen en la serie no son héroes idealizados, sino personajes complejos con sus propias motivaciones y dilemas morales. Algunos intentan ayudar a las reclusas, mientras que otros se aprovechan de su vulnerabilidad. La serie explora cómo el sistema legal puede fallar a las personas más necesitadas, dejándolas atrapadas en un ciclo de violencia y desesperación. Denise, la protagonista, es un ejemplo de ello. Entra en prisión tras defenderse de su marido abusivo, pero pronto se da cuenta de que el sistema legal no está diseñado para proteger a las víctimas de violencia doméstica. En prisión, se enfrenta a una serie de desafíos que la obligan a cuestionar sus propios valores y creencias. A Blue es una serie que te removerá por dentro. Te hará reflexionar sobre la justicia social, los derechos humanos y la necesidad de reformar el sistema penitenciario. Es una serie que te dejará pensando mucho tiempo después de haber terminado de verla. Además, las interpretaciones de las actrices son excepcionales, transmitiendo la fuerza, la vulnerabilidad y la complejidad de las mujeres encarceladas. Es una serie que no te dejará indiferente. Ahora, quiero hablarles de una serie que, si bien es un poco más antigua, sigue siendo un clásico y una referencia en el género de dramas legales turcos. Me refiero a Asi. Esta serie, protagonizada por Tuba Büyüküstün y Murat Yıldırım, nos lleva a la región de Antioquía, donde conocemos la historia de Demir Doğan, un exitoso empresario que regresa a su ciudad natal para vengar la muerte de su padre. Allí conoce a Asi Kozkolu, una joven que lucha por mantener la granja familiar y preservar las tradiciones de su tierra. Aunque la trama principal no se centra en el mundo de la abogacía,
la serie presenta personajes que están involucrados en disputas legales por la propiedad de la tierra y otros asuntos relacionados con el derecho agrario. Además, la serie aborda temas como la justicia social, la desigualdad y la lucha por los derechos de los campesinos. Así, es una serie que combina drama, romance y crítica social, con paisajes impresionantes y una banda sonora inolvidable. Si buscan una serie que los transporte a un lugar mágico y los haga reflexionar sobre temas importantes, Así es una excelente opción. Además, la química entre Tuba Büyüküstün y Murat YLDRM es simplemente electrizante. Así no es solo una historia de amor, sino también una reflexión sobre la importancia de la tierra, la tradición y la justicia social. Las disputas legales por la propiedad de la tierra son un reflejo de la lucha entre los poderosos y los oprimidos, entre aquellos que buscan el beneficio económico a costa de la tradición y aquellos que luchan por preservar su legado. Los abogados que aparecen en la serie representan diferentes intereses y valores. Algunos defienden a los grandes propietarios, mientras que otros apoyan a los campesinos. La serie muestra cómo el sistema legal puede ser utilizado tanto para proteger a los más débiles como para perpetuar la injusticia. Así, la protagonista es un símbolo de la resistencia y la lucha por la justicia. Es una mujer fuerte y decidida que no teme enfrentarse a los poderosos para defender sus derechos y los de su comunidad. La serie también destaca por su hermosa fotografía y su banda sonora conmovedora. Los paisajes de Antioquía, con sus campos verdes y sus ríos cristalinos, crean un ambiente mágico y evocador. La música cuidadosamente seleccionada intensifica las emociones y crea una atmósfera de nostalgia y esperanza. En definitiva, Así es una serie que te transportará a un mundo diferente y te hará reflexionar sobre la importancia de la justicia social, la tradición y la lucha por los derechos de los campesinos. Es una serie que te dejará pensando mucho tiempo después de haber terminado de verla. Otra serie que merece ser mencionada, aunque es menos conocida que las anteriores, es Ufak Tefek Cinayetler, o Pequeños Asesinatos en español. Esta serie, que se emitió entre 2017 y 2018, sigue la vida de 4 mujeres que se conocen desde la infancia y cuyas vidas se entrelazan de manera dramática. Una de las protagonistas, Oya Toksoz, es una exitosa abogada que regresa a su ciudad natal después de años de ausencia. Su regreso despierta viejos rencores y secretos del pasado, desatando una serie de eventos que culminan en un asesinato. Aunque la serie no se centra exclusivamente en el trabajo de Oya como abogada, su profesión juega un papel importante en la trama, ya que utiliza sus conocimientos legales para investigar el asesinato y proteger a sus amigas. Ufak Tefek Cinayetler es una serie que combina drama, suspense y humor negro con personajes complejos y giros inesperados. Si buscan una serie que los mantenga al borde del asiento y los haga cuestionar la moralidad de los personajes, Ufak Tefek Cinayetler es una opción muy entretenida. Ufak Tefek Cinayetler es una serie que explora la complejidad de las relaciones femeninas y cómo los secretos del pasado pueden afectar el presente. Oya, la abogada, es una mujer inteligente y ambiciosa que utiliza sus conocimientos legales para manipular a los demás y conseguir lo que quiere. Sus amigas Arzu, Merve y Pelin son igualmente complejas y tienen sus propios secretos oscuros. La serie muestra cómo la envidia, la rivalidad y la ambición pueden destruir incluso las amistades más fuertes. El asesinato que desencadena la trama principal es solo la punta del iceberg. A medida que avanza la serie, se revelan una serie de secretos y mentiras que ponen a prueba la lealtad de las amigas y las obligan a cuestionar todo lo que creían saber. Ufak Tefek Cinayetler es una serie que te mantendrá enganchado de principio a fin, con giros inesperados y personajes impredecibles. Es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la naturaleza de la amistad, el amor y la venganza. Además, la serie destaca por su estilo visual elegante y su banda sonora pegadiza. Los escenarios lujosos y la ropa de diseño crean una atmósfera de sofisticación y glamour, que contrasta con la oscuridad de los secretos que ocultan los personajes. En definitiva, Ufak Tefek Cinayetler es una serie muy entretenida que te hará pasar un buen rato. Bueno, hemos recorrido un camino lleno de intrigas legales, romances apasionados y dilemas morales en estas series turcas que nos roban el corazón. Desde la lucha contra la corrupción en Karaparask hasta la búsqueda de la verdad en Yark, pasando por el duro mundo de la prisión en Ablu y los conflictos sociales en Así, estas series nos demuestran que la ley y la justicia son temas universales que pueden ser abordados de manera fascinante en la pantalla.
Y no olvidemos los pequeños asesinatos y secretos del pasado en Ufak Tefek Cinayetler, una serie que nos recuerda que la amistad puede ser tanto una bendición como una maldición. Pero la magia de estas series turcas no reside solo en sus tramas intrincadas y sus personajes complejos. También reside en su capacidad para transportarnos a un mundo diferente con su propia cultura, sus propias tradiciones y sus propias costumbres. A través de estas series podemos conocer más sobre la historia de Turquía, su gastronomía, su música y su arte. Podemos ver cómo viven las personas, cómo aman, cómo sufren y cómo luchan por sus sueños. Y lo más importante, podemos aprender sobre la importancia de la familia, la amistad y la lealtad. Las series turcas nos recuerdan que a pesar de nuestras diferencias culturales, todos somos humanos y compartimos las mismas emociones y aspiraciones. Y eso es lo que las hace tan universales y tan atractivas para el público de todo el mundo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas de abogados. Me encantaría saber cuáles son sus series favoritas y qué opinan de las que mencioné en este vídeo. Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme cuáles otras series de este estilo les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por las series y películas, así que sus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. Y ahora, el momento del llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like y compártanlo con sus amigos que también disfrutan de las series turcas. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima y que tengan un día lleno de drama televisivo, por supuesto. Y recuerden, la justicia siempre prevalece, al menos en la televisión. Pero quizás, solo quizás, estas series nos inspiren a luchar por un mundo más justo y equitativo también en la vida real. Nos vemos pronto.